Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a analizar nuevamente el tema de exploración de patrones de datos con análisis de autocorrelación. Esta es la segunda parte. En la clase pasada nosotros estuvimos analizando la fórmula. Esta fórmula que ustedes están viendo pertenece al coeficiente de autocorrelación y estuvimos haciendo unos ejemplos, en especial para retraso en 1. En la clase pasada también les pedí que para poder avanzar un poco, ya en un nuevo archivo capturaran la información que se ve en la diapositiva. Bueno, vamos a avanzar un poco. Y lo primero que quiero recordar es que ustedes ya debieron haber capturado la información que aparece en la pantalla. Así que vamos a abrir nuestro archivo. El archivo debe tener su nombre, su número de lista, su nombre, autocorrelación 2, y este es un archivo de Excel. Recordemos que estamos haciendo operaciones para calcular el coeficiente de autocorrelación para un retraso de 1. Y bien, lo que tenemos que hacer aparece en pantalla. Vamos a rellenar, vamos a meter datos, vamos a meter fórmulas para obtener los resultados que estamos viendo en pantalla. Así que esperemos que ustedes ya hayan capturado los encabezados que aparecen ahí. Voy a acercarme un poco para que ustedes lo puedan ver. Y específicamente me estoy refiriendo a estos datos. En la clase pasada yo puse algo como esto, y si usted no lo hizo, es momento de poder agregar estos datos que aparecen en pantalla. Así que por favor, lo que va a hacer usted es agregar estos elementos que aparecen ahí. Estos elementos que aparecen en el encabezado son los mismos que están también dentro de la fórmula que aparece de este lado, del coeficiente de correlación. Muy bien, vamos a alejarnos nuevamente. Entonces estamos hablando de la fórmula del coeficiente de autocorrelación para un retraso en 1. Así que una vez analizado esto, lo primero que vamos a entender es que dentro de esta fórmula que aparece aquí, tenemos que detectar que estos elementos, como mencionaba, van a aparecer en esta zona. Específicamente, para ser un poquito más claro, si ustedes observan, estos datos que aparecen en la parte de arriba son los mismos que aparecen en esta zona, ¿sí? Con pequeños detalles. ¿Cuáles son los detalles? Miren, voy a acercarme nuevamente para poderlo explicarlo mejor. Si ustedes observan acá, dice y subíndice t menos y entonces tiene la línea arriba, ¿sí? Y si ustedes observan, estos elementos que están acá, ¿sí?, son los mismos que aparecen también acá. Ahora, de este lado, del lado derecho, ustedes van a observar que aparece y subíndice t menos 1. Más o menos se distingue un poco, y si no se distingue, ahí dice y subíndice t menos 1, y luego dice menos y luego aparece el símbolo de la línea de arriba. Esto también lo vamos a poder observar en la parte de la fórmula de acá abajo. Voy a tomar una herramienta que nos va a ayudar a poder señalar esto. A ver, un momentito, por favor. Bien, este símbolo, entonces estábamos mencionando que esto que está acá, ¿sí?, es lo mismo que tenemos acá, pero aquí dice menos 1 y aquí es menos k. Menos k, en este caso k vale 1, por eso está así. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar, y lo primero que vamos a hacer es calcular la media. ¿Sí? Así que la media de estos elementos van a ser lo siguiente: la suma de la columna y subíndice t es 1704, así que vamos a poner aquí una fórmula para que pueda jalar este 1700 para acá, y aquí también vamos a poner el 12, pero no lo vamos a escribir, sino vamos a poner una fórmula que cuente, y luego vamos a dividir y vamos a obtener el resultado de la media. Muy bien.
Muy bien. Continuamos. El coeficiente de autocorrelación para un retraso en 1. Como ustedes observan en la diapositiva, se pueden ver unos encabezados muy importantes. El ejercicio que ustedes previamente ya avanzaron deben tener estos encabezados. Hace un momento veíamos en la diapositiva pasada estos encabezados, pero no se lograban ver claros, así que en esta diapositiva se pueden ver mucho más claro. Se supone que ustedes ya los capturaron, pero si no, es tiempo de poner esos encabezados. Les explico. Lo primero que tenemos que recordar es que la fórmula para el coeficiente de autocorrelación para un retraso de k periodos es el que aparece en esta parte, el que ustedes están observando en este momento. Voy a utilizar una herramienta, muy bien, esta es la fórmula, ¿sí?, que nosotros vamos a aprender a implementar a través de esta tabla. Bueno, lo primero que quiero señalar en este momento es lo siguiente. Si ustedes observan, aquí van a encontrar la expresión y subíndice t menos 1. Esto se refiere a que esta es la observación de k periodos anteriores o durante un periodo t menos k. Es decir, es la observación de un periodo anterior para este caso. Como ustedes observan, en esta parte hay un guión porque no tenemos dato. A partir del segundo registro, a partir del segundo tiempo, nosotros empezamos a calcular 123 porque 123 es el dato anterior. ¿Sí? Si ustedes observan acá. Este 123 es el que ponemos acá. Y luego ponemos el 130 acá. Y luego lo ponemos acá. Es decir, está desplazado el valor de la observación un periodo. A eso se refiere cuando ponemos y subíndice t menos 1. Ahora, observen de este lado. En este lado nosotros hacemos una operación. Y la operación que vemos acá es que agarramos la observación de t, es decir, la cantidad que se observó en el periodo 1, por ejemplo, ¿sí?, en el periodo t, que en este caso es 1, y lo que vamos a hacer es que en ese periodo hay ¿cuánto? 123. ¿Y qué le vamos a hacer? Le vamos a restar menos la media. ¿Y cuál es el valor de la media? Bueno, nosotros ya debimos haberlo calculado. Hace un momento expliqué algo al respecto, pero más adelante lo volveré a explicar. En esta parte, si ustedes observan, aparece ahora y subíndice t menos 1. Esta es la observación de k periodos anteriores o durante un periodo t menos k. ¿Esto qué es? Bueno, esto se refiere a la columna C. Si ustedes observan, aquí aparece este mismo elemento. Y para poderlo entender, podemos ver en el caso del tiempo 2, ¿sí?, de t igual a 2, que la cantidad corresponde a 123. Y a 123 le vamos a restar, ¿qué dice aquí? Le vamos a restar la media. ¿Pero qué va a pasar acá? Pues lo que va a pasar acá, que no hay nada. Entonces lo que vamos a hacer es que solamente vamos a poner el número negativo de la media en este lugar. Para poderlo entender mejor es necesario que lo veamos en Excel. Así que vamos a continuar tan pronto termine la explicación de aquí en Excel. Bien, ahora veamos esta parte. En esta parte vamos a agarrar la observación en el periodo t, es decir, vamos a agarrar esto y le vamos a restar, ¿qué cosa? La media también. ¿Dónde está la media? Es un valor que se calculó en la parte de abajo y el resultado lo vamos a elevar, ¿qué dice acá? Al cuadrado. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso vamos a ver también una operación más en donde vamos a agarrar este elemento y lo vamos a multiplicar contra este elemento. Y este elemento, si ustedes observan, es el mismo que se encuentra acá. Y lo vamos a multiplicar contra el elemento que se encuentra acá, ¿sí? Pero el resultado va a quedar en este lugar. Así que, sin más preámbulos, vamos directamente al archivo de Excel. Bien, ya estamos en Excel y ahora lo que quiero es explicarlo, pero ya con fórmulas, ¿sale? Ustedes ya debieron haber capturado estos elementos y solamente están calculando los elementos que aparecen acá.
Así que lo primero que quizá tenemos que revisar es esa famosa media de la que estábamos hablando. Como ya vimos, la media se calcula de la siguiente manera. En este caso vamos a poner el total de la columna B, que en este caso es 1704, y la forma de referenciarlo es poniendo igual B18. Pero ¿qué es esto de 1704? Como ya decía yo, es la suma de los elementos que aparecen en esa columna. ¿Cuáles son esos elementos? Pues esos elementos son las cantidades, ¿sí? O son todas las ventas que se realizaron en ese periodo. Por ejemplo, el periodo 1, 123, en el periodo 2, 130. Entonces la suma de todos estos elementos, y aquí yo puse una fórmula que dice igual suma B6 2 puntos B17, refiriéndose a que va a sumar todos estos elementos. Entonces la suma de todos esos 12 periodos, ¿sí? Son los que voy a poner acá. Pero no estoy poniendo la cantidad, estoy poniendo ¿qué cosa? La fórmula. Muy bien. Ya dije hace un momento que son 12 periodos, ¿sí? Así que lo voy a hacer, pero no manualmente, sino voy a utilizar una fórmula que dice contar. Y voy a contar desde la celda A6 hasta la celda A17, que es precisamente donde están los periodos. En este caso, vengo acá, esta es la A6 y el último periodo se ubica en la A17. Por eso acá, cuando yo pongo la fórmula, ¿sí? En este caso una función es igual contar paréntesis de la A6 a la A17. Entonces lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? Es contar. De tal manera pues de que la media, ¿sí? Es igual a ¿cuánto? A 142. ¿Y cómo se obtiene la media? Pues ya vimos, vamos a ver que es 1704 entre de 12. Y la fórmula es la que están viendo en este momento. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Aquí vamos a tener el resultado del coeficiente de correlación, pero antes de hacer este cálculo, que ya se observa acá, vamos a ver cómo se obtuvo. Así que vamos a subir un poco y vamos a explicar. Bueno, hablando de la columna número 3. En esta parte, como nosotros ya vimos hace un momento, nosotros vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a tener que agarrar el valor de 123 que se ubica en la B6 y le vamos a restar el valor de la media. Ahí dice signo de pesos F, signo de pesos 20, pero también lo puede utilizar sin signo de pesos. ¿Por qué estoy utilizando el signo de pesos? Bueno, lo estoy utilizando porque quiero ahorrarme de escribir uno por uno y después quiero arrastrarlo. Por eso es que lo estoy haciendo así. Miren, vamos a ver qué valor tiene el F20. El F20, como ya vimos, bueno, vamos a hacerlo más rápido a través de esto. F20. Vemos que el resultado es, ¿qué cosa? 142. Ese es el valor de la media. Muy bien, entonces regresamos nuevamente acá y vemos que lo que estamos haciendo es precisamente tomar el valor, ¿sí? De la muestra y le estamos restando la media de todas estas muestras. Y el valor es menos 19. Si ustedes observan, ¿sí? Esto es 123 menos el valor que vimos de la media de abajo. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en el registro o en el tiempo 2 porque este es el que tiene todos los datos para que lo podamos entender mejor. Primero, 130 corresponde al valor de las ventas. 123 es el valor de las ventas pero con un retraso en 1. Menos 12 es 130 menos el valor de F20. Muy bien, entonces si yo vengo nuevamente, voy a poner nuevamente F20, corresponde a 142. Muy bien, regresamos nuevamente acá. Ok, y entonces vemos que el resultado de esa resta es, ¿qué cosa? Menos 12. Ok, ahora veamos en este caso la quinta columna. Muy bien, ahora ustedes observan que yo puse ahí
una fórmula que se llama si error. Y bueno, es que yo estoy personalizando esto un poco, pero la fórmula podría ser nada más C7 menos F20. Pero ¿por qué le estoy poniendo si error? Bueno, es que le estoy diciendo que haga la resta, pero si tiene un error, entonces que ponga un guión. Y es que eso lo hice porque quería que aquí en este lugar no le pusiera yo manualmente el guión, pero ustedes se los pueden poner si quieren, ¿no? Voy a quitar, por ejemplo, esto. Miren, véanlo, es menos 19. Y por ejemplo, si yo quisiera quitarlo del error, lo único que haría es dejar esos datos. Y ahí está. Es lo mismo. Pero yo lo he puesto, aquí está el otro, lo he puesto así porque yo quiero que la máquina automáticamente ponga un guión, ¿sí? Porque yo quiero que lo haga automáticamente. Pero ustedes pueden hacerlo de esta manera o lo pueden hacer de esta otra. Bueno, en este caso estamos tomando el valor de y sub índice t menos 1, que es el periodo de retraso en 1, y le estamos restando, ¿qué cosa? La media de los valores observados. Muy bien. Y ahora vamos a la columna F, y en la columna F tomamos y sub índice t menos la media y lo vamos a elevar al cuadrado. Muy bien, veamos entonces qué es lo que pasa. Agarramos 130, le restamos la media y lo que sale lo elevamos al cuadrado. Notemos que yo le estoy poniendo signo de pesos, F signo de pesos 20, porque yo quiero después arrastrar esa fórmula hacia abajo, pero si yo quiero hacer una por una, pues no le utilizo el signo de pesos, pero si no, lo hago así. Ahora, vean ustedes que antes del número 2 aparece un símbolo, ¿sí? Que es el circunflejo, y ese circunflejo aquí en Excel se llama potencia, de tal manera que está diciendo lo que está entre paréntesis, elévese al cuadrado. Y por eso sale 144. Muy bien. Y nuevamente lo que tenemos aquí. Aquí he utilizado nuevamente la fórmula de error. Voy a ampliarlo un poquito para que lo vean. Vamos a ver, me voy a salir un momentito. Vamos a ver que se vea un poquito más. Muy bien, ahí se aprecia mejor la fórmula. Y dice, si hay algún error, pon un guión. Eso dice. Pero si no hay error, ¿error de qué? Error de esta multiplicación. Si al multiplicar esto sale un valor correcto, un valor que no sea nulo, un valor que no sea error, entonces haz la multiplicación. Si ocurre la multiplicación, aparece el valor. Y si no, aparece el guión. Voy a quitarle lo de error para que vean cómo también funciona. Y es lo mismo. 228. Ok, voy a darle deshacer. Y ustedes observan 228 y vean que ahí aparece otra vez la fórmula de antes. Entonces, ustedes pueden trabajar de las dos formas, como ustedes gusten. Yo le estoy poniendo acá para que puedan ver que también Excel es capaz de poder distinguir cuando hay un error y poder actuar en base a eso. Muy bien. Una vez que ya vieron cómo se calcula un registro como este, entonces ustedes ya pueden entender mucho mejor lo que estamos haciendo en este ejercicio. A ver si me permiten un momento. Y bien, nosotros estamos entonces calculando los datos que aparecen acá. Y el resultado es este que estamos viendo acá. Ahí se pueden observar todos los valores que estábamos mencionando hace un momento. Ya estamos trabajando en el archivo de Excel. Noten ustedes que ya expliqué cómo funciona, cómo se sacan estos valores, cómo se sacan los valores de la media, ¿no? Ahora veamos cómo se calculan el valor o el resultado del coeficiente de autocorrelación para un retraso en 1, es decir, donde dice R1. ¿Por qué R1? Es que es con un retraso en 1. Vamos a ver cómo se obtuvo punto 572. Vamos a regresar a Excel. Muy bien, y vamos a analizar cómo ocurrió esto. Bueno, el dato que vemos acá es la suma
de lo que aparece en la última columna. Pero ¿qué es lo que hay en la última columna? Miren, vamos a movernos un poquito aquí para poderlo analizar. ¿Sí? Lo que aparece en la última columna, que es esto, es precisamente lo mismo que está acá. ¿Sí? Eso que ustedes observan en la fórmula del coeficiente de correlación, de autocorrelación, ¿sí? Es lo mismo que se está calculando en la columna H y en la columna I, que están en este momento concatenadas, o están combinadas más bien. Y el resultado, por ejemplo, el resultado del segundo tiempo, del segundo periodo, es 228. Pero ahí dice la suma, ¿sí? Por eso es que está sumando este más este más este más este más este. Y bueno, la suma de todo eso aparece hasta abajo. Le voy a poner el signo, ¿ok? Y ahí aparece la función suma, que está sumando todo lo que está ahí. Muy bien. Y todo lo que estoy sumando ahí es precisamente lo que tengo aquí. ¿Notan? ¿Sí? 843. Pero ahora, ¿de dónde saco el 1774? Pues lo saco de otra columna. Y me voy a regresar otra vez a la fórmula para poderla revisar. Noten ustedes que ahora yo estoy preocupado por obtener de dónde saco esto. Y si ustedes observan eso, en los encabezados de columna, van a observar que hay una que tiene ese dato. Y es precisamente la F. La F en esta parte, ¿sí? En esta parte, la voy a poner en amarillo, ¿sí? En esta parte son los datos que tenemos acá. Así que la suma de todos los elementos que se calcularon acá es lo que vamos a poner en la parte de abajo para dividir. Me voy a regresar y entonces me coloco en la columna F, me muevo hacia abajo y la suma de todos esos elementos que aparecen ahí, ¿sí? Son precisamente 1474. Y estos son los datos que voy a colocar abajo. Muy bien. Si se dan cuenta, entonces, muchachos, lo único que va a faltar hacer es, ¿qué cosa? Vamos a hacer una división y entonces calculamos esta división y el resultado es 0.572. Muy bien. Ahora que ya saben ustedes calcular un coeficiente de autocorrelación con un retraso en 1, entonces vamos a generar el diagrama de dispersión. Sí, muy bien, ustedes ya saben generar diagramas de dispersión, así que chequen para que su diagrama de dispersión les quede como aparece ahí. Pero ¿cómo se hace? Tal vez a ustedes ya se les olvidó. Bueno, vamos a regresar rápidamente a la diapositiva y ahí les he puesto los pasos para que ustedes los vean detenidamente, detengan el video si es posible y entonces hagan esto. Pero se los voy a ilustrar bien rápido. Aquí están los pasos, ¿sí? Este es el resultado, más bien estos son los pasos que deben seguir para llegar al resultado que vieron en Excel. Así que voy rápidamente a Excel para mostrárselos. Miren, esto recuerden que para que los datos aparezcan pegados del lado izquierdo o pegados hacia abajo, nosotros debimos haber hecho algunos ajustes. Y los ajustes que tenemos que hacer es precisamente en esta parte. Vamos a mover este lado. Es cuando nosotros tomamos el dato que aparece en la parte de abajo, ¿sí? En esta parte, o el que aparece en horizontal o en vertical, nos aparecen de este lado las opciones de texto. Nos aparecen, por ejemplo, en este caso, nos aparecen este elemento donde están las opciones del eje. Y en opciones del eje aparecen los límites, en este caso es 120. Recuerden, estamos utilizando el mínimo acá y también estamos utilizando 120 en el vertical. Así que solamente lo que quizás no se acuerdan ustedes es cómo meter estos datos. Para poder meter estos datos deben ustedes utilizar el diseño 1 y luego borrar lo que les sobre. Y ustedes van a escribir ahí. ¿Cómo obtienen que los datos estén abajo? Bueno, esos son subíndices, ¿sí? Muy bien, ustedes ya saben hacer eso.
El resultado del ejercicio que acabamos de terminar aparece en la siguiente diapositiva. Nuestro diagrama debe quedar así. Un diagrama de dispersión al cálculo del coeficiente de autocorrelación para un retraso en 1. Pero ¿qué observan en este diagrama de dispersión? Al revisar el diagrama de dispersión queda claro que la autocorrelación de retraso 1 será ¿qué cosa? Positiva, porque ustedes observan que hay un desplazamiento de izquierda a derecha, ¿no? Entonces ahí se ve que va subiendo y que se va desplazando de izquierda a derecha. Por eso, ¿qué cosa? Es positiva. Pero, ¿qué podríamos decir sobre la fuerza de la autocorrelación? Ustedes deben recordar que en alguna diapositiva pasada nosotros vimos una tabla como esta. Y ya esta tabla yo ya la adapté para autocorrelación, ¿sí? Y aquí podemos ver cuando la fuerza de la autocorrelación es fuerte, moderada, débil, o es ninguna o es muy débil. Recordemos que 0 indica que no hay, ¿qué cosa? Relación. Bien, o no hay autocorrelación para en este caso. Bueno, en base a eso, ustedes observen, ¿cuál fue el resultado? ¿Ya se acordaron cuál fue el resultado? Bueno, si nosotros regresamos rápidamente a Excel, vamos a ver que es .572. Y entonces, si es .572, ¿cuál es la fuerza? Claro, la fuerza de la autocorrelación es fuerte porque se ubica entre 0.5 a 1. Bueno, de esta manera ustedes deben analizar los ejercicios que yo les ponga más adelante. Muy bien, llegó una práctica individual. Ustedes van a hacer, en este momento, van a calcular el coeficiente de autocorrelación para un retraso en 2. Veamos. En esta imagen ustedes pueden observar, por ejemplo, en la columna D, cómo es un ejemplo de datos originales, pero con un retraso en 1. En la columna E ven cómo se ven los datos en un retraso en 2. Pero veamos algunas imágenes de apoyo para que ustedes puedan hacerlo. Es muy similar a lo que acabamos de hacer, pero ahora va a ser con un retraso en 2. Veamos las imágenes de ayuda para que ustedes trabajen solos. Esto es parte de su evaluación. Bien, veamos la imagen siguiente. Si ustedes observan, voy a tomar una herramienta de ayuda. Si ustedes observan, estos son los mismos encabezados que han utilizado, pero hay algo diferente. Aquí no dice T-1, sino ahora dice T-2. Básicamente lo único que ha cambiado en el encabezado, ¿sí? Entonces, en esta parte observen, aquí dice T-2, ya no es -1. Y ahora observen que la fórmula, ¿sí? En esta parte aparece T-2. La multiplicación de estos dos resultados se va a colocar aquí. Entonces es básicamente lo mismo, pero ahora la ubicación de los datos ya no va a ser en el tiempo 2, ¿sí? En el periodo 2, sino ahora va a ser a partir del periodo 3. ¿Y hasta cuántos datos van a llegar? Van a ser los mismos datos. Miren, me voy a regresar al ejemplo pasado para que lo vean ustedes. Está en Excel y ustedes observen que en ese momento nosotros estábamos trabajando con 12 periodos, ¿sí? Pero ahora ustedes van a trabajar, sí, con esos 12 periodos, pero ahora el dato que aparece aquí en el tiempo 2, en el periodo 2, ya no va a aparecer. Ahora van a aparecer solamente los datos que están acá. ¿Qué datos? Los mismos datos que aparecen acá, pero los datos el dato que va a desaparecer sería este, ¿sí? En este lugar va a haber un guión. Aparecería un guión, ¿sí? Bueno, si ustedes se dan cuenta, es básicamente lo mismo, pero ustedes van a tener que tener mucho cuidado porque ahora es -2, ¿sí? Es T-2. Muy bien. El resultado, recuerden que para poder hacer todos estos cálculos necesitan primero calcular la media, ¿sí? La media de todas las ventas que aparecieron acá en esta columna, ¿sí? Y entonces el valor que está acá, ¿sí? Lo van a utilizar para restárselos a cada uno. Finalmente van a calcular, y en este caso aquí dice R1, no sería R1, sería R2 igual, y entonces van a poner los cálculos de la misma forma que lo hicieron en el ejercicio pasado.
Finalmente, cuando terminen, van a calcular un diagrama de dispersión, van a tratar de interpretarlo tal cual lo hicimos hace un momento y van a guardar este archivo con el nombre de ustedes tal cual aparece en la parte de abajo. Es decir, van a poner número de lista, nombre, autocorrelación 3. Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta primera clase. No olviden entregarme los dos archivos, tanto autocorrelación 2 como autocorrelación 3 terminados.